Cuando no se ordeña la vaca, ¿qué le pasa a la ubre? Si la leche no es extraída de la ubre de la vaca, como consecuencia se detiene la producción y parte de la leche se reabsorbe, y los efectos negativos en la vaca son significativos, ya que si el tiempo, sin ordeñar a la vaca, es demasiado largo se pueden ocasionar hematomas, enfermedades o lesiones en la ubre, y en los peores casos, llegar hasta la muerte de las vacas. La secreción de la leche es un proceso continuo y se produce más rápidamente después de realizado el ordeño. Cuando aumenta la presión en la glándula mamaria, la velocidad de producción reduce, al punto que se presenta un equilibrio. Cuando la leche no es extraída de la glándula mamaria, el tejido secretor reacciona, frenando la producción de leche, y una parte de esta leche es reabsorbida por la presión externa sobre el alvéolo. No ordeñar, dejar demasiado tiempo, sin ordeñar o no hacerlo, de la forma correcta son actividades que inciden en la caída de la secreción de leche y la involución del tejido secretor de la vaca lecheras. En vacas especializadas en leche es posible obtener mayor cantidad de leche si se ordeñan 3 o incluso 4 veces por día, si es comparado con realizar el ordeño 2 veces por día. La secreción de leche se presenta de forma continua si se remueve de forma frecuente de la glándula mamaria, razón por la cual una vaca, que es estimulada de forma repetitiva en el estímulo de bajada, seguir produciendo leche. Lo que sí hay que resaltar es que el nivel productivo disminuirá dependiendo del transcurso de la etapa de lactancia. La involución en el tejido secretor se presenta cuando la leche no es extraída repetidamente de la ubre. Esto generalmente se da cuando el ternero es destetado o la frecuencia de ordeño es minimizada. Una parte de la leche, que ha sido producida de forma reciente, se reabsorbe y las estructuras celulares sufren un proceso denominado involución, de tal modo que la actividad metabólica, el número de células secretoras y el tamaño de cada lóbulo decrecen. De forma gradual, el alvéolo se desintegra y células invaden la glándula y remueven los restos de células epiteliales, dejando a las células mioepiteliales intactas. Luego de la involución, el sistema de conductos permanece, pero el alvéolo disminuye de tamaño. En las vacas preñadas, este proceso de involución es reemplazado por la necesidad de pasar al desarrollo de la glándula mamaria, de manera que se encuentre lista para la secreción de leche de la nueva lactancia. Si la vaca, si estaba en medio de su periodo de lactancia, produciendo 30 litros al día, y se deja de ordeñar, esto podría causar hematomas, lesiones en las ubres, enfermedades, y de continuar, podría en el peor caso, llegar a provocar la muerte. Podemos concluir que, si se acumulan residuos de leche en la ubre por una deficiente práctica de ordeño, se puede producir mastitis. Esto ocurre incluso si no se cumplen con los horarios fijados para extraer la leche. Lo ideal es que el ordeño tenga una diferencia de 10 a 12 horas, no más de ese tiempo. Si por el contrario se ordeña una vaca a las 2 de la mañana y luego a las 2 de la tarde, se complica la cosa y trae consecuencia de residuos, baja producción y mastitis.